Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la 19ª conferencia comprendida dentro de este ciclo de conferencias en el que en el curso 2024-2025 ALUEX ha querido poner en valor el valor de la cultura y seguimos poniendo en valor el conocimiento y el saber. Vamos a saludar, en primer lugar, con mucho cariño a nuestra protagonista del día. Ella es María González Moya, una brillante catedrática de Filología Clásica, cuya trayectoria después repasaremos en un ratito. Pero antes vamos a saludar a la Junta Directiva de la Asociación con Juan José Caravaca, con su presidente, al frente. Gracias también por ese trabajo, así como al resto de socios y de socias. Agradecemos a nuestras queridas ya intérpretes de lengua de signos el trabajo que realizan todos los lunes para llevar también este conocimiento y este saber que decimos a todas aquellas personas sordas y que de este modo el conocimiento rompa barreras y sea inclusivo. Lo repetiremos semana tras semana, pero es que esto es realmente importante. Por supuesto, a nuestras compañeras, Carmela y Adela, gracias también por ese trabajo, ese gran trabajo que realizáis todas estas semanas, grabando las conferencias y después editándolas para subirlas a la página web de la Diputación y también de ALUEX, y que todas las personas que estamos aquí, las que no han podido venir, puedan disfrutar de estas conferencias. A los medios de comunicación también por hacerse eco de este ciclo, por hacerse eco del trabajo que realiza la asociación a lo largo de todo el año, pero especialmente los lunes con estas conferencias, especialmente, como no, a la Tribuna de Albacete, ya saben, con esa entrevista que todas las semanas realizan a nuestros conferenciantes y que se puede leer los martes en la contraportada de este diario de Albacete. Y a todos ustedes, como siempre, gracias, siempre gracias por estar aquí, por apoyarnos y por acompañarnos. Bueno, con la conferencia de hoy vamos a continuar con el monográfico que comenzamos hace unas semanas y que se desarrolla durante todo este mes de marzo, en el que la temática, ya la conocen, es la mujer. La mujer en diferentes vertientes, en diferentes momentos, en diferentes circunstancias. Alguien se acordará de nosotras. Safo, Aspasia, Hipatia. Esta conferencia nos transportará a diferentes momentos de la antigua Grecia en la que descubriremos, o para descubrir, las fascinantes historias de tres mujeres extraordinarias que desafiaron las convenciones o desafiaron a su tiempo con su gran talento en diferentes áreas como la retórica, la poesía o la ciencia. Bueno, como nos contará nuestra protagonista, como nos contará María, en realidad no son demasiados los datos biográficos que se conocen de ellas, por lo que a veces, con mejor o peor intención en algunos casos, este desconocimiento o estas lagunas, como bien dice María, se han ido rellenando a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, bueno, pues con diferentes hipótesis, figuraciones, que obedecen, mejor dicho, a intereses que convenían en cada momento, en diferentes épocas. Bueno, juzgadas también en función de su sexualidad, convertidas en algunas ocasiones en mártires o heroínas también. Bueno, el cine, ¿no?, al final también consigue hacer esto. Esta manipulación de la que hablamos ha hecho que se hayan difuminado sus logros en el terreno de la política, de la literatura, de la poesía o de la ciencia. Bueno, gracias a María, gracias a ALUEX, a la asociación, hoy vamos a arrojar un poquito de luz sobre estas tinieblas que, como bien decía María, a veces han sido creadas con toda la intención. Bueno, ahora sí, les voy a presentar de manera un poquito más extensa. María nació en Granada, ha desarrollado una destacada carrera docente en prestigiosos centros educativos de Albacete, como el Instituto de Educación Secundaria Bachiller Sabuco, también el Federico García Lorca o el Diego de Siloé. Su pasión por el teatro clásico
la llevó a formar parte de la compañía albacetense Cómicos entre 1987 y 1989. Y en 1995, pues todavía continuando con ese espíritu y esa pasión que sentía, fundó la compañía de teatro clásico grecolatino Adinatón, llevando obras de dramaturgos griegos, en este caso, a escenarios tan emblemáticos como los de Mérida, Itálica o Segóbriga, entre otros. Bueno, su compromiso con la difusión de la cultura clásica la ha llevado a impartir diferentes asignaturas vinculadas a este tema, como géneros dramáticos en la Universidad Popular de Albacete o como mitología clásica en el programa de la Universidad de la Experiencia. Bueno, como vemos, María es toda una experta en esta materia y le vamos a agradecer muchísimo el que nos arroje luz sobre estas 3 grandes mujeres para conocer de verdad y hasta donde se pueda, pues cuál fue su verdadera historia y su verdadera contribución. María, muchísimas gracias y cuando quieras, el público es todo tuyo. Vamos a darle un fuerte aplauso. Muchas gracias, María José, por esa presentación tan cálida. Gracias al Ayuntamiento, a la Diputación de Albacete, a todas las instituciones y a las empresas que hacen posible este maravilloso proyecto. Muchísimas gracias a ALUES. Para mí siempre es un honor poder colaborar con vosotros y gracias a todos los que estáis en esta sala y que me hacéis sentir muy acompañada esta tarde. Yo afirmo que alguien más se acordará de nosotras. He utilizado este verso de Safo para evocar la imagen de 3 mujeres cuyas vidas transcurrieron en distintas etapas del mundo griego antiguo. 3 mujeres históricas que, sin ser criaturas mitológicas o personajes literarios, han generado tramas y leyendas más propias de la ficción novelesca que del rigor histórico. Estas 3 mujeres son la poeta Safo, la maestra de retórica Aspasia y la filósofa y científica Hipatia. Viven en épocas diferentes, pero siempre en el ámbito de la civilización griega preclásica, clásica y posclásica. La vida de Safo transcurre en la isla de Lesbos entre finales del siglo VII y comienzos del siglo VI a.C. Aspasia destaca en el área de la retórica y la política en la Atenas del siglo V a.C. e Hipatia impartirá sus conocimientos matemáticos, astronómicos y filosóficos en una Alejandría de los siglos IV y V después de Cristo, donde la cultura griega era predominante. Sin embargo, las 3 comparten algunas características que son dignas de reseñar. En primer lugar, sus nombres y sus actividades se nos han transmitido hasta la actualidad, a pesar del proceso de selección que supone rescatar el legado literario y científico de una época en la que no solo no existe la imprenta, sino que la oralidad es el medio de transmisión más habitual, o se recurre, en el mejor de los casos, a soportes de escritura tan frágiles como el papiro o el pergamino. En segundo lugar, las 3 rompieron con los estereotipos que se aplicaban a las mujeres de su época y a consecuencia de eso se han visto juzgadas por la posteridad en función de su sexualidad, han sido transformadas a veces en iconos reivindicativos, convertidas en santas paganas o prostitutas, pero rara vez valoradas por sus logros y sus aportaciones a la cultura, la política y la ciencia. Las fuentes griegas hablan tan poco de las mujeres que en principio se asume que estuvieron siempre en el espacio privado como amas de casa y gestoras del hogar. Sin embargo, no se ha conservado directamente, su obra, sin embargo, no se ha conservado directamente, como ocurre con Aspasia e Hipatia, o ha llegado hasta nosotros mermada y fragmentada, como es el caso de Safo. Dada la mentalidad dominante en Grecia y Roma y posteriormente en los transmisores de esta cultura durante la Edad Media, los libros de mujeres serían los primeros expuestos a la damnatio memoriae, es decir, a la aniquilación, lo que explicaría la desaparición casi completa de los mismos. No obstante, desde una postura optimista, podemos interpretar que las pocas noticias que nos quedan deben ser entendidas como la punta del iceberg de lo que probablemente sucedió y que, pese a su excepcionalidad, existieron otras mujeres con cualidades y dedicación a empresas intelectuales.
Otra característica en común es la generación de leyendas a la que se han visto sometidas. Se trataba de figuras controvertidas, llenas de silencios. Esas ausencias se llenaron según los tiempos de los eruditos que las estudiaban, intentando dar explicación a una vida personal bastante desconocida. Ante la escasez de datos y bajo la influencia de la fascinación que despiertan estas tres mujeres, que no se atuvieron a los roles que se esperaba de ellas, se ha echado mano a la reconstrucción y la imaginación desde los tiempos antiguos hasta la actualidad. Esas mutaciones que han sufrido a través de las sucesivas corrientes historiográficas han conformado una mitografía de estas mujeres. Además, las tres se han visto en cierta medida afectadas por el prejuicio del orientalismo. El orientalismo es un concepto negativo asociado a una presunta perversión y relajación de costumbres atribuidas al mundo oriental. Lesbos, Alejandría y Mileto, la ciudad de la que procedía Aspasia, forman parte de ese oriente que suponía para muchos investigadores un espacio de vicio y depravación que, además, erróneamente, entre comillas, daba más protagonismo a las mujeres. Vamos a empezar con Safo. Entre los siglos VII y VI a.C. vivió la que Platón llamó la 10ª musa, Safo de Lesbos, una poeta cuya obra casi se volatilizó por la cerrazón de la Iglesia, que ordenó quemar sus manuscritos por inmorales. El arzobispo Gregorio Nacianceno en el siglo IV y el Papa Gregorio VII en el siglo XI son responsables de tales dislates flamígeros. De alguna manera, la página de la vida de Safo está en blanco. Es una advertencia saludable de que no sabemos nada sobre ella, o peor aún, casi todo lo que sabemos es erróneo. Las razones son en parte comprensibles. El texto de Safo está dividido en fragmentos que debemos apuntalar para evitar su ruina. El lenguaje es difícil, la sociedad oscura. Recurrimos, por lo tanto, a manuales y comentarios en busca de ayuda. Pero eso significa que llegamos a Safo ya cegados por los supuestos, en gran parte no examinados, de las generaciones anteriores de eruditos. Y en el caso de Safo, la acumulación de supuestos tiene milenios de antigüedad. El caso es peor para Safo que para cualquier otro autor, incluido Homero, porque aquí estamos tratando no solo con literatura arcaica, sino también con sexualidad. Más importante aún, estamos tratando con la homosexualidad, y en concreto con la homosexualidad femenina. La sexualidad de un personaje histórico no debería ser un dato de especial interés para la valoración de la calidad de su obra, pero en este caso ha influido notablemente en la manera de reconstruir la vida de la poeta de Lesbos. Concretamente, Safo ha sido a veces condenada y a veces identificada como icono de masas en función de la aceptación o no de su homosexualidad. No es que estas diversas construcciones y reconstrucciones de Safo sean necesariamente erróneas, más bien son en gran medida indemostrables. El primer relato exhaustivo de la vida de Safo se preserva en un papiro de finales del siglo II y principios del siglo III después de Cristo, donde se menciona su ciudad natal y a los miembros de su familia, y describe su apariencia y su carácter. Después de eso debemos esperar hasta el léxico bizantino del siglo X, la Suda, una especie de diccionario enciclopédico para tener más datos sobre la biografía de Safo. Aparte de estos relatos, tenemos muchas declaraciones sobre diversos aspectos de su vida dispersas en obras antiguas desde el siglo V a.C. en adelante. Ese material en conjunto forma la antigua tradición biográfica sobre Safo. Tanto los antiguos como los modernos han extraído también mucha información sobre Safo de su poesía. Eso puede resultar arriesgado, ya que casi nunca sabemos si un poeta en un momento determinado está hablando de su propia experiencia autobiográfica o ha tomado el disfraz de algún otro personaje ficticio. Los antiguos creían, sin embargo, que la naturaleza de estos poemas de Safo era fundamentalmente autobiográfica. Nació en la ciudad de Mitilene, en el borde sureste de la isla de Lesbos. Esta es una isla que produjo un gran número de escritores de talla panhelénica.
Se trataba de una cultura griega arcaica, sofisticada, en contacto con áreas del cercano Oriente. El nombre del padre de Safo es Escamandro. Se menciona a una madre en los fragmentos, pero sin nombre. Safo también menciona a una hija, Cleis. Según autores antiguos, Safo tenía 3 hermanos y pudo haber huido durante algún tiempo junto a su familia a Sicilia por problemas políticos. Estos datos tienen viso de verosimilitud. Sin embargo, la tradición atribuye a la poeta algunas peripecias biográficas difíciles de justificar e influidas por prejuicios ajenos a la investigación histórica. Se dice que estuvo casada y que el padre de Cleis y esposo de Safo era un hombre rico llamado Cércilas de Andros, cuyo nombre, si lo traducimos del griego, vendría a significar algo así como pene de la isla de Macho. Y esto, por supuesto, sugiere que puede haber sido un dato construido en un contexto de comedia, obviamente. Otro punto altamente dudoso de la biografía de Safo es el que tiene que ver con su muerte. La leyenda dice que Faón era un barquero que trabajaba entre Lesbos y el continente y que Safo se enamoró de él, pero como su amor no era correspondido, ella viajó al otro extremo de Grecia, a la isla de Leucade, que era famosa como un lugar donde el amor se curaba, y se arrojó desde un acantilado. El salto de Safo se correlaciona con la lógica del patrón de la historia biográfica por la que los poetas tienden a morir en circunstancias extraordinarias. Pero además se puede interpretar también como una muerte ejemplarizante y expiatoria para una mujer que se había destacado por cantar el amor hacia otras mujeres. La tradición posterior, sin embargo, asoció a Safo con muchos hombres, especialmente con su conciudadano, el poeta Alceo. De hecho, se nos ha transmitido un verso de Alceo mencionando a Safo en el que se refleja la profunda admiración que sentía por ella. De cabello trenzado con violetas, venerable Safo, de sonrisa de miel. Todo parece indicar que ambos se conocían, vivieron sin duda parte de sus vidas en la misma ciudad, en la misma época, probablemente dentro del mismo círculo aristocrático. En una famosa cratera, fechada alrededor del 470, se muestra a ambos poetas etiquetados con su nombre. Creada un siglo después de la vida de los poetas, esta representación sin duda ilustra no un encuentro esporádico, sino más en general la contemporaneidad y la estrecha afinidad artística de los dos poetas, cuyas canciones continuaron siendo ampliamente conocidas e interpretadas en esta época. En el ámbito de la comedia antigua griega se alimentaron tradiciones incluso contradictorias sobre Safo, que era una libertina con los hombres, incluso una prostituta, una mujer vestida con picardía y masculina, una poeta amante de las mujeres. Sin embargo, las referencias en la antigüedad sobre la vida amorosa y las preferencias de Safo son escasas en comparación con las afirmaciones sobre ella como poeta. De hecho, los antiguos parecen haber estado considerablemente menos interesados en su vida sexual que los comentaristas modernos. Máximo de Tiro, que es un filósofo del siglo II después de Cristo, resume su visión más bien relajada cuando compara a Safo con Sócrates. Ambos tenían amantes. Él amaba a los hombres, ella amaba a las mujeres, pues ambos estaban cautivados por todo lo bello. Lo que realmente interesaba a los antiguos era la calidad de su poesía. Su talento y su estilo eran constantemente elogiados. Estaba incluida entre los mejores poetas. Era considerada erudita y refinada. Se contaba entre una de las musas y era comparada con Homero y con un ruiseñor. Se dice que el estadista ateniense Solón le pidió a su sobrino que le recitara un poema de Safo para poder aprenderlo y morir. Sin embargo, no estaban de acuerdo con su apariencia estas fuentes antiguas. Algunos la llamaban hermosa y de dulce sonrisa. Se decía que su piel era suave y que sus ojos eran brillantes, su rostro alegre e inteligente, pero otros decían que era fea, bajita, morena, de tez gris, pero siempre, en todo caso, una excelente poeta. Dado que prácticamente todas las fuentes son poco fiables,
no podemos determinar si algo en la tradición refleja la vida de la Safo histórica. Sin embargo, es una tradición maravillosamente rica y peculiar por derecho propio, con muchas variantes en las historias y detalles coloridos. También se ajusta al patrón de la historia biográfica de los poetas. Safo es presentada como una poeta inteligente que tuvo discípulas, inventó instrumentos musicales, fue enviada al exilio, se relacionó con otras personas famosas y murió en circunstancias inusuales. Todos elementos comunes en las biografías de los poetas. Hoy en día, pocos lectores negarían que las letras, que los poemas de Safo son intensamente homoeróticos. Pero hay poco acuerdo sobre qué nos dice esto, si es que nos dice algo, sobre la propia Safo. Por un lado están los estudiosos que opinan que la homosexualidad y la heterosexualidad son invenciones discursivas del mundo moderno, son fenómenos culturales sin vigencia en las sociedades premodernas. Referirse a Safo como lesbiana es anacrónico, supone proyectar sobre la antigüedad una oposición binaria, homo-heterosexual, donde no existía ninguna. Los antiguos griegos no conceptualizaban sus actos sexuales en términos de género de su pareja, ya fuera el mismo o diferente del suyo. En cambio, les preocupaba mucho más si ocupaban una posición activa o pasiva con respecto a su pareja sexual, independientemente de si esa pareja era hombre o mujer. En el bando opuesto están los eruditos que, buscando continuidades entre el pasado y el presente, sostienen que, incluso si el discurso de la sexualidad aún no se había inventado, la realidad estaba allí. Los gays y las lesbianas, afirman estos eruditos, siempre han existido. Safo y sus contemporáneos pueden no haber estado familiarizados con los ejes binarios de orientación sexual que utilizamos hoy, pero sus pasiones eran fundamentalmente las mismas que las nuestras. Por otro lado, llamar a Safo poeta lesbiana tiene implicaciones políticas y sociales. Como poeta, mujer, ha sido una abanderada de generaciones de escritoras. En palabras de Susan Gubar, profesora de estudios de la mujer en la Universidad de Indiana, Safo representa a todas las mujeres geniales perdidas en la historia literaria, especialmente a todas las artistas lesbianas cuyo trabajo ha sido destruido, desinfectado o heterosexualizado. Se consideraba a las mujeres por tener relaciones sexuales, se censuraba a las mujeres por tener relaciones sexuales con otras mujeres. De las mujeres de la antigua Grecia se esperaba que se casaran. Su vida social se centraba en las actividades domésticas y rituales, incluido el cuidado del marido, los hijos y el hogar. Lo vergonzoso y básicamente incomprensible de las relaciones lésbicas en la antigüedad era que exigían que una mujer asumiera un papel activo, un papel que solo podía ser ocupado adecuadamente por un hombre. La tríbada, la lesbiana, era una mujer que jugaba a ser un hombre y en ese sentido un objeto de ridículo y desprecio. Al dar voz a fuertes sentimientos eróticos en su poesía, Safo claramente corría el riesgo de ser vista como una de esas mujeres dominantes y pseudofálicas. ¿Cómo ha pasado a la posteridad Safo y el círculo de mujeres que componen su mundo poético? Los eruditos alemanes del siglo XIX, como Welcker, Müller o Wilamowitz, reaccionaron contra una imagen de Safo hipersexualizada cuando pusieron a la poeta en el papel de una amable directora solterona de una especie de instituto o de internado, una educadora asexualizada que reemplazaba la imagen de la lesbiana y sus amantes y la sustituía por una imagen más saludable de una maestra de escuela rodeada de alumnas ansiosas en un entorno educativo. Toda esta construcción fue creada para explicar la pasión de Safo por sus muchachas, permitiéndole la emoción del amor, pero negándole cualquier componente físico, reformulándola en la forma de un amor estrictamente platónico y educativo. Así, Safo es presentada como una adorable profesora solterona que educa a las niñas antes de entregarlas a una vida normal de matrimonio y maternidad. Las niñas, a su vez, pasan por una fase de enamoramiento por una profesora mayor, adulta, que de una forma u otra las prepara para la heterosexualidad normal. Hay que señalar un hecho de suma importancia y que suele ignorarse. En ningún poema Safo enseña nada ni habla de enseñar nada a nadie. Otros eruditos que apoyan la teoría de maestra de escuela
son mucho menos puritanos al imaginar cuál sería la función de Safo. En este papel, la tarea de Safo era apoyar a las muchachas que le eran confiadas durante el periodo crucial de su adolescencia y ayudarlas a adquirir los conocimientos y las habilidades que se les exigían una vez completada su iniciación, es decir, la transición a la vida adulta. El cultivo de la apariencia física, el encanto personal, la competencia artística, la observancia experta de la religión eran áreas importantes, como lo era la introducción a lo erótico y a lo sexual, que se lograba al alentar y fomentar las relaciones homoeróticas dentro del círculo. Si imaginamos que se impartía una especie de cursos de educación sexual, belleza, seducción y encanto, partiendo de la suposición de que el círculo de Safo consistía en muchachas que eran educadas antes del matrimonio y que su poesía de amor estaba escrita solo para estas muchachas, cuesta mucho suponer que los padres o futuros maridos griegos quisieran que la conciencia sensual de sus hijas o esposas se elevara. El énfasis en todas las sociedades, sobre todo en la griega, está más bien en la represión de la sexualidad femenina, más que en su estímulo. Lo curioso de esta reconstrucción es que en sus orígenes se encuentra asociada a un producto de la fantasía masculina, ante una reconstrucción que tiene una cierta base sobre el sexismo y la sexología victorianos, y deberíamos ser al menos un poco desconfiados. Esta idea de una fase homosexual, homoerótica, ya sea de enamoramientos o de experimentación sexual, que conduce tras una domesticación al sexo reproductivo heterosexual, entre comillas, normal, es un lugar común tanto en la literatura de la pornografía como en la psicología del desarrollo. Safo se enamoraría entonces y escribiría poesía por encargo, al parecer, para beneficiar a los hombres. Safo, ya sea que tenga relaciones con las chicas o no, las adiestra y se las entrega a sus futuros maridos para que tengan sexo, vuelvo a entrecomillar, de verdad. Ella se queda atrás, ciegamente celosa o tiernamente enamorada, arrepentida, como se desee, en cualquier caso sin ser amenazante. Esta imagen raya literalmente en lo pornográfico. En esa línea de interpretación surgirá una teoría alternativa que, aparte de convertir a Safo en directora de una escuela, todavía se la ve como una mujer madura que preside una organización dedicada a educar a las niñas antes de que se vayan a casar, pero ahora lo hace en un contexto ritual, como líder designada de un grupo de iniciación, de lo que los griegos llaman un thíasos, como una especie de sacerdotisa. En griego, thíasos se refiere típicamente a un grupo de personas involucradas en algún tipo de actividad ritual. Por ejemplo, puede aplicarse a las bacantes, la seguidora del dios Dioniso. Se describiría pues a Safo como una líder precisamente en ese círculo de mujeres que se reunían para cantar y celebrar a Afrodita. Pero Safo tampoco menciona en ninguno de sus poemas ningún tipo de thíasos. Safo escribía himnos, canciones nupciales, canciones de amor, canciones de reproche y canciones de alabanza. Hay estudiosos a los que al parecer les resulta más fácil suponer que algún propósito esencial yacía detrás de la existencia del círculo de mujeres de Safo y que existía algún grado de organización formal para llevar a cabo ese propósito. La pregunta es, ¿por qué ese propósito se hace más necesario que el que unía a los hombres que rodeaban a otros poetas como Alceo? ¿Por qué se la hace solo a ella la líder de un thíasos o la maestra de una escuela o una sacerdotisa de Afrodita y las musas? ¿No podría Safo haber escrito poesía si no fuera en un círculo institucionalizado de mujeres? A los poetas varones se les deja simplemente que sean poetas, pero Safo aparentemente necesita una explicación, aislada en un culto o encerrada en una escuela. ¿Y si Safo no era maestra de escuela? ¿Qué era? Pues dejemos de lado todas estas fantasías y centrémonos en el único hecho indiscutible. Safo era poeta. Ella llama a sus camaradas amigas y compañeras. Por tanto, no se la debería ver ni en un thíasos, sea lo que fuere, sino como Alceo, en una sociedad, en una agrupación de mujeres. Dado que hace las mismas cosas que los otros poetas y escribe las mismas cosas que otros poetas, ¿por qué no se la trata como a todos los demás poetas? Esa pregunta retórica tiene una respuesta.
Los estudiosos, en su mayoría, siguen negándose a tratar a Safo como poeta y en cambio la convierten en una cosa maravillosa, es decir, en un fenómeno de la naturaleza, en un prodigio. El primer papiro de Safo, con la obra de Safo que se descubrió, fue publicado en 1880 y podría datarse en base a su escritura en el siglo VII después de Cristo, aproximadamente 1100 o 1200 años después de que Safo compusiera su poesía. Desde ese momento, el corpus de la obra de Safo ha aumentado de manera constante gracias a la recuperación de fragmentos de su poesía escritos en papiro, pergamino e incluso en fragmentos de cerámica, hasta los hallazgos más recientes que datan de 2014, lo que ha permitido que nuestro conocimiento sobre Safo haya aumentado constantemente a lo largo de los últimos años. Y el capítulo de descubrimiento de nuevos papiros sigue abierto. La preeminencia de Safo en el periodo clásico de la poesía romana podría ejemplificarse en el hecho de que en el siglo I a.C. el poeta Catulo escriba un poema que es casi en su totalidad una traducción fiel del poema de Safo, donde se describen los síntomas del amor y sobre todo del desamor. Y el poeta Catulo utiliza el seudónimo de Lesbia para camuflar el nombre de su amante. La recepción cultural, bueno, hay un pequeño meme que me voy a permitir sobre esto, ¿no? Safo y Catulo, uno frente al otro, Catulo copiando literalmente el poema de Safo. La recepción literaria y cultural de Safo desde la antigüedad hasta nuestros días cuenta la historia de una poeta que viaja a través de países, naciones e idiomas. En diferentes periodos de esta tradición también se han generado diversos perfiles sexuales de la poeta. La figura de Safo ha viajado en el tiempo como protagonista de novelas en las que aparece casada, heterosexual, homosexual, símbolo de la lucha por la emancipación femenina, representante distinguida de la homosexualidad. Pero el descubrimiento y la publicación de nuevos fragmentos de Safo, que comenzó durante el siglo XX y continúa ahora en el XXI, tuvo un enorme impacto en la forma en la que los lectores concebían los versos de Safo y su biografía. Se convirtió decididamente en un referente homosexual. El erotismo de Safo y el poder icónico de su figura como la primera escritora mujer y lesbiana también fue central para intelectuales y escritoras feministas. Se ha rechazado en gran medida la imagen de sacerdotisa o maestra de escuela, casta y asexuada de años anteriores, así como a la mujer que representaba una sexualidad antinatural o monstruosa. Ahora se considera a Safo fundamentalmente una gran poeta, cuyos temas incluían el deseo erótico por las mujeres, muy probablemente dentro de un círculo aristocrático cuyos vínculos incluían los del amor, así como la amistad, el canto y la adoración conjunta a Afrodita. El tema de Safo y su sexualidad refleja más bien los miedos y las fantasías de los lectores a lo largo de los siglos que a la propia Safo. Es inevitable que aprendamos más sobre quienes escriben sobre ella de lo que jamás podremos saber sobre la Safo misma, ¿no? Pero es curioso, el adjetivo lesbiana acaba refiriéndose a las mujeres que aman a mujeres, en un supuesto homenaje a Safo por ser de Lesbos, aunque el gentilicio correcto sería lesbia, no lesbiana. En España, un adolescente, Federico García Lorca, abordó el homoerotismo de los versos de Safo en un diálogo entre Platón y Safo incluido en el poema de la carne. Cuando se le pregunta por qué llora, Safo confiesa su deseo y pasión desenfrenada por las muchachas lesbianas que no la aman. Sin embargo, el diálogo nunca se publicó durante la vida de Lorca. Las islas de Grecia, donde la ardiente Safo amó y cantó. Lord Byron, el poeta romántico inglés, no habría esperado que su referencia a Safo de un poema sobre la decadencia de la Grecia moderna, entonces bajo el dominio turco, llevaría a la antigua poeta griega a la China moderna. Safo fue el primer autor de la Grecia antigua presentado en detalle por Zhu Chuoren, el traductor y erudito más destacado de la literatura griega en la China de 2014. Y a ella dedica estos versos Xiao Zunmei, el admirador más apasionado de Safo en la China moderna. Las olas vuelan hacia ti como gaviota blanca. Los remolinos son las sonrisas coquetas del océano hacia ti. ¿Vas a quedarte sentada tranquila, tan tranquila, oh mi Safo? Bueno, vamos a cambiar de mujer. Vamos a Aspasia.
Si alguien evoca hoy la figura de Aspasia, es probablemente como esposa, amante de Pericles. Pero fue mucho más que eso. Fue una mujer compleja, tan desconcertante para sus contemporáneos como para los estudiosos posteriores. Aspasia era una pura contradicción, pero un elemento de su carácter es universalmente reconocido: su habilidad como maestra y experta en retórica. En 1888, el pintor austriaco Eduard Levitsky realizó los frescos que hasta hoy adornan los muros del edificio principal de la Universidad de Atenas. En uno de ellos se representan varias personalidades célebres de la historia del pensamiento y el arte griego, como son, por ejemplo, Sócrates y Fidias, y tenemos a Pericles, y frente a Pericles, a Platón. Unida a tan grandes nombres, vemos una figura que toma dulcemente del brazo a Pericles y con su mano y posa el otro brazo sobre el hombro del gran general, en lo que podría interpretarse como un gesto de camaradería. La expresión de su cara es de absoluto interés en la conversación que está teniendo lugar. La posición de esta figura femenina en el fresco no es en ningún sentido menos importante que la de los pensadores allí congregados. Aspasia asiste a esta reunión como una igual. Es evidente que tal congregación de celebridades presenta más de un anacronismo, pues Platón, por ejemplo, nació después de la muerte de Pericles. ¿Por qué está Aspasia allí representada? ¿Quién es Aspasia para merecer esto? Aspasia es sin duda la más famosa de todas las mujeres griegas de la época clásica, porque fue la compañera de Pericles, que la amaba y la respetaba. Nacida en Asia Menor, en la ciudad jonia de Mileto, Aspasia fue una extranjera en Atenas y lo siguió siendo hasta su muerte. Esta condición de extranjera, que le prohibió ser la esposa legítima del hombre cuya vida compartió, le dio sin duda la libertad de ser una intelectual. Esta es una bonita historia de amor, una historia de una joven noble e ilustrada que se enamora de un gran general ateniense, y por otro lado, al más puro estilo Pretty Woman, el relato de la prostituta que ganó fama por su concubinato con las altas esferas del poder. Ambas posibilidades, como se podrá ver, son perfectamente compatibles. Nacida, como he dicho, en Mileto, en Asia Menor, probablemente en torno al 470 a.C., era hija de Axíoco. Siendo aún muy joven, se trasladó con su familia desde Mileto a Atenas. Por amor a ella, Pericles se divorció de su primera esposa. Nada más verla, Pericles, que le doblaba la edad y tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, se quedó prendado de su belleza y de su extraordinaria inteligencia. Ella, por su parte, debió de sentir fascinación por aquel hombre que estaba alzando Atenas a la gloria. Aspasia tenía un gran interés por la política, pero la poderosa fuerza que unió a esta insólita pareja fue el amor. Sabemos que previamente a su unión, Pericles había promulgado en el 451 a.C. una ley de ciudadanía por la que solo los matrimonios de padre y madre ateniense podrían engendrar hijos legítimos. Y lo golpeó el karma. Aunque no sabemos si contrajo matrimonio legal con el estadista, Aspasia fue su esposa de facto desde aproximadamente el 445 hasta la muerte de Pericles en el 429. Y de su unión nació un hijo. Antes de continuar, sería conveniente realizar una breve semblanza del famoso estadista ateniense que compartió parte de su vida con Aspasia y que se convirtió en el líder de la democracia en Atenas. Hasta su muerte, Pericles dominó la política ateniense a través de su cargo de estratego, jefe militar, para el que fue reelegido año tras año y desde el que encaminó a la ciudad a su brillante apogeo. Pericles procuró la participación de todos los ciudadanos, incluso los más pobres, en las tareas cívicas y dio un gran impulso a las obras públicas, entre ellas la reconstrucción de la Acrópolis con el magnífico Partenón que había sido destrozado durante el conflicto con los persas. Pero también hubo sombras en su trayectoria. Su actitud imperialista en política exterior causó un conflicto con Esparta y sus ciudades aliadas que desembocó en la Guerra del Peloponeso, que supuso la gran derrota de Atenas y el final de su papel hegemónico en Grecia. Volviendo a Aspasia, cabe suponer que entre su llegada a Atenas y su unión con Pericles llevara una vida de hetera o que regentara alguna casa de heteras, como sugiere no solo el comediógrafo ateniense, sino también el historiador y biógrafo Plutarco del siglo II después de Cristo. Plutarco dice
que los amigos de la familia llevaban a sus mujeres a casa de Pericles a que escuchasen a Aspasia, a pesar de haber estado al frente de una ocupación ni honrada ni respetable, sino educando a muchachas jóvenes que se convertían en heteras. Dentro de este grupo amplio y borroso de las heteras se incluirían las prostitutas de lujo, bailarinas, músicas, acompañantes a banquetes, a simposios. Eran las únicas mujeres que recibían educación, poseían independencia económica y podían alcanzar un gran poder social, algo semejante, ¿no?, a las geishas en Japón. Las heteras eran, de hecho, las únicas mujeres verdaderamente libres y cultas de la Atenas clásica. Sabemos que solo por su condición de hetera una mujer tenía acceso a los círculos masculinos y sabemos también que muchos intelectuales tenían relación con ellas y Aspasia era una de ellas, probablemente, o lo fue. Como hetera en sus inicios y extranjera procedente de Mileto, no estaba sometida a la presión social e ideológica de las esposas atenienses. De hecho, es destacable que conozcamos el nombre de Aspasia y no el nombre de la primera esposa de Pericles. En todo caso, resulta evidente que solo mediante el estatus de hetera una mujer podía incorporarse a los círculos masculinos de la sociedad ateniense. Respecto a la retórica, lo probable es que se formara en Atenas, si, como hemos supuesto, llegó a esta ciudad siendo relativamente joven. Y como profesora de retórica y experta conversadora, tuvo una posición preeminente en el círculo de intelectuales y artistas que rodeaba a Pericles, entre los que destacaba el filósofo Sócrates. Sabemos también que fue sometida a un proceso de impiedad, un cargo criminal en la antigua Grecia contra aquellos que mostraban irreverencia hacia los dioses del Estado. Y también fue acusada de conducir a la prostitución a mujeres libres que tenían citas con Pericles. Pero el político la defendió con fervor en su juicio y consiguió su absolución ante aquella acusación. Por Aspasia imploró el perdón, derramando por ella muchas lágrimas durante todo el proceso y suplicando a los jueces. A la muerte de Pericles, Aspasia se casó con Lisicles, del que al parecer tuvo un hijo, y después de la muerte de su segundo esposo, tras un año de matrimonio, las fuentes sobre su vida vuelven al silencio. ¿Qué ocurrió tras la muerte de Lisicles? ¿Cuáles fueron sus opiniones, las opiniones de Aspasia y su situación posterior? ¿Cómo vivió la condena a muerte del hijo que tuvo en común con Pericles tras la batalla de las Arginusas? Eso es algo para lo que no tenemos respuesta. Hemos de suponer que siguió viviendo en Atenas y que fue enterrada allí. Cabe conjeturar que su muerte ocurriría entre el 400 y el 390 a.C. Sobre los motivos de la inclinación de Pericles por Aspasia hay uno que destaca sobre todos los demás, el enamoramiento. Entre Pericles y Aspasia hubo precisamente una relación ejemplar, contraria a muchas parejas de la época, en las que había un divorcio manifiesto entre amor y matrimonio. Cito de nuevo a Plutarco. Unos dicen que Pericles se interesó por Aspasia por ser mujer sabia y experta en política. Parece, sin embargo, que la inclinación de Pericles por Aspasia era sobre todo amorosa. En efecto, este tenía ya una esposa apropiada a su linaje. Después, dado que la convivencia no les era grata, la entregó a otro con el consentimiento de ella y él, tomando a Aspasia, la amó de manera especial. En efecto, al salir como al volver del ágora, como dicen, la saludaba diariamente con un beso. Maestra de la elocuencia, Aspasia también tuvo otro alumno destacado, Sócrates. El pensador acudía frecuentemente a verla, a veces acompañado de sus amigos, para mantener diálogos con ella y recibir clases de retórica. Esta relación de amistad entre Sócrates y Aspasia aparece reflejada en el diálogo de Platón titulado Menéxeno. El diálogo comienza cuando Sócrates encuentra al joven Menéxeno y se propone reproducir un discurso que ha escuchado y ha memorizado de Aspasia. Esto nos conduce directamente al tema relativo a su papel como profesora de retórica y creadora ella misma de discursos. Que Aspasia era experta en retórica, que fue maestra de Pericles y de otros, y que es autora de 2 discursos fúnebres, no solo se menciona en Platón, sino que lo confirman otras fuentes. ¿Qué es un discurso fúnebre? Era un discurso, una pieza de oratoria que se pronunciaba en homenaje a los caídos en la guerra, cuyo funeral solemne celebraba la ciudad de Atenas anualmente en una gran ceremonia pública. Quien lee el diálogo de Platón titulado Menéxeno, hallará en él un discurso fúnebre
cuya composición se atribuye a una de las mujeres más célebres de la antigüedad, Aspasia de Mileto, quien pese a su condición femenina es capaz de componer, cito a Platón, muchos y hermosos discursos políticos. Pero no solo se afirma que Aspasia es la autora del discurso fúnebre pronunciado por Sócrates en esta obra, el Menéxeno, sino también el que aparece en boca de Pericles en la obra de Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso, y que fue pronunciado en el 431 a.C. en honor a los caídos en el primer año de la guerra. Se suele aceptar como hecho histórico el que Aspasia era un personaje intelectual eminente en el círculo de Pericles, experta, maestra de oratoria, particularmente en lo relativo a los discursos públicos, destacando, por tanto, por su sabiduría política. Cierto que antes de unirse a ella, Pericles tenía tras de sí 20 años de experiencia política y ciertamente pudo haber pronunciado antes discursos célebres, pero o no lo hizo o no lo sabemos. No es improbable que a partir de su unión con la Milesia perfeccionara en sentido técnico su capacidad oratoria, ni tampoco es improbable que fuera ella quien escribiera los discursos de su esposo, aunque obviamente como mujer y extranjera a Aspasia le estaba absolutamente vedada la pronunciación de un discurso público. Estamos ante una broma de Platón. La incredulidad ha sido la norma por parte de los estudiosos, que califican este diálogo como extraño y misterioso. La única cuestión misteriosa es que los dos discursos sean atribuidos por Platón a un personaje real, cuyos rasgos históricos se hayan envueltos en una atmósfera de mito y leyenda, que para más complicación es mujer, extranjera, de vida supuestamente poco ejemplar y esposa de Pericles. Es preciso entender el testimonio platónico independientemente de si se trata de una ironía o no. Es bien sabido que incluso los más mordaces sainetes son portadores de valiosa información a la hora de reconstruir la actividad vital e intelectual de los personajes antiguos. El hecho de que algún personaje sea caricaturizado en la literatura no implica, antes bien excluye, que el personaje como tal, su profesión y sus relaciones sean una invención. Una mujer tan erudita, una profesora de retórica que influyó en la consolidación intelectual de personajes como Sócrates o Pericles, no hubiera jamás pasado desapercibida a las lenguas viperinas de la época, ni siquiera a las de nuestra época. A esto se añade el hecho de que los enemigos políticos de Pericles encontraron en Aspasia artillería contra el estratego. Muchos atenienses no entendieron el apego amoroso que vinculaba a Pericles con Aspasia, y esto es quizá lo que sus compatriotas le perdonaron menos. Sin duda les habría parecido bastante natural que Pericles la hubiera tratado realmente como una prostituta, pero abandonar a su esposa legítima, una aristocracia ateniense, para vivir con una extranjera, eso no era posible ni concebible. Les parecía realmente escandaloso estar ridículamente enamorado de una mujer demasiado educada y demasiado libre. Y al no poder atacar a la ligera a un político que los dominaba con su estatura de primer ciudadano, los atenienses atacaron a aquella por la que venía el escándalo. A lo largo de los años que compartió junto a su amado, Aspasia tuvo que hacer frente a numerosos ataques, críticas y burlas, las más crueles de las cuales procedían de los autores cómicos. Se la llamó concubina con cara de perra y se la comparó con la destructora Helena de Troya y con Ónfale, la reina de Lidia, que compró a Hércules como esclavo y con el que practicaba un juego erótico de intercambiar los papeles. Ella se ponía ropa de hombre y Hércules se travestía de mujer. Más allá del escándalo y el rumor, se muestra en la portadora de este nombre a una mujer griega ejemplar, definitivamente desconocida entre los grandes hombres que la habían rodeado. ¿Cómo influyó realmente sobre Pericles? ¿Por qué Pericles, un hombre ateniense educado en los prejuicios antifemeninos de su época, permitía la libertad de movimientos de su liberal, inteligente y hermosa mujer? Aspasia fue una persona que, a pesar de las adversidades, supo moldearse a sí misma. Más allá de su vínculo con Pericles, destacó por su excepcional capacidad intelectual. Su papel activo en la vida cultural ateniense la convierten en una figura clave de la historia antigua. Y vamos a terminar con Hipatia, quizá uno de los personajes más conocidos gracias a Amenábar y a su película Ágora. Si preguntamos quién era Hipatia, la respuesta más probable sería una filósofa pagana, joven y hermosa, que en el año 415 fue despedazada por unos cristianos exaltados en Alejandría.
La mayoría de las obras presentan a Hipatia como víctima inocente del naciente fanatismo cristiano y su asesinato como señal de la desaparición, junto a los dioses griegos, de la libertad de investigación. Hipatia aparece por primera vez en la literatura europea en el siglo XVIII. Durante la Ilustración, diferentes escritores la utilizan como instrumento en las polémicas religiosas y filosóficas. Por ejemplo, Voltaire introduce a Hipatia en su diccionario filosófico. Allí afirma que enseñó a Homero y a Platón en Alejandría durante el reinado de Teodosio II, y que los sucesos que concluyeron con su muerte estaban instigados por San Cirilo, que lanza literalmente a la chusma cristiana contra ella. Pero no se priva de añadir Voltaire en un comentario perfectamente grosero, necio y algo misógino sobre su heroína favorita: cuando se desnuda a mujeres hermosas, no es para perpetrar matanzas. Es a mediados del siglo XIX cuando la leyenda literaria de Hipatia alcanza su cima. Le Comte de Lille publica en 1848 un poema titulado Hypatie, en el que vuelve a la interpretación anticristiana de la muerte de Hipatia. Los culpables del crimen son los cristianos, no la necesidad histórica. El vil Galileo te ha golpeado y maldecido, pero al caer te hiciste más grande, y ahora el espíritu de Platón y el cuerpo de Afrodita han ascendido para siempre a los bellos cielos de la Hélade. En la segunda mitad del siglo XIX, los positivistas americanos y británicos empiezan a presentar por fin a Hipatia básicamente como científica, como la última estudiosa del Oriente Antiguo. Las últimas novedades en la leyenda de Hipatia están ligadas a su atractivo para las feministas. 2 publicaciones académicas feministas llevan su nombre. Ahí aparece una de ellas, a la derecha. Sí. El Diccionario de Biografía Científica de 1972 presenta a Hipatia como la primera mujer de la historia que dio clases y escribió obras críticas sobre matemáticas, las matemáticas más avanzadas de su época. Jacobacci afirma que con su desaparición no hubo otra matemática de importancia hasta el siglo XVIII. Y en su libro publicado en 1986 con el título La herencia de Hipatia, Margaret Ali describe a Hipatia como la científica más eminente antes de Marie Curie. Sin embargo, la influencia romántica y la valoración admirativa sin sentido crítico persisten en la actualidad, en estudios históricos sobre Hipatia, en distintas clases de diccionarios y enciclopedias, en historia de las matemáticas y en otras obras que se ocupan de las aportaciones de las mujeres a la historia de la ciencia y la filosofía. Realmente son muy pocas las fuentes antiguas que sirven para establecer una biografía sobre esta mujer. Hipatia nace en Alejandría. Su padre, Teón, es un científico muy conocido, miembro del museo, escritor, filósofo. Actualmente los investigadores afirman que Hipatia nace aproximadamente el año 355, y que, estoy hablando por supuesto ya después de Cristo, y que tiene unos 60 años al morir, lo que hace añicos la imagen de una joven y bella Hipatia sometida por los cristianos al martirio de una muerte sádica, que es lo que ha dejado en nuestra retina la película Ágora de Amenábar, estrenada en 2009. Hipatia vive siempre en Alejandría. No hay pruebas de que saliera nunca de la ciudad, ni siquiera por un breve periodo para estudiar en Atenas, como han sugerido algunos investigadores. Alejandría, admirada universalmente y tercera ciudad del imperio por el número de habitantes, es la residencia del prefecto imperial, es decir, del representante del emperador de Roma. Constituye un universo cerrado y multicultural, donde conviven instituciones paganas como el museo, la biblioteca, los templos paganos en decadencia, junto a las iglesias cristianas, los círculos de teólogos, filósofos y retóricos, las escuelas de matemáticas y de medicina y la escuela rabínica. Es el punto donde las culturas egipcia, griega, romana, cristiana y judía conviven, aunque como veremos no siempre en armonía. Hipatia se reúne en su casa con sus alumnos, que proceden de la misma Alejandría o de otros lugares de Egipto o incluso de tierras aún más lejanas. Figura destacada en la ciudad por su condición de erudita, de mujer hermosa en su juventud, estimada por la élite gobernante, bien dispuesta hacia los cristianos, indiferente a los cultos paganos, neutral en las luchas y altercados religiosos
Hipatia vive durante muchos años en Alejandría disfrutando del respeto de los gobernadores, de los gobernantes de la ciudad y del afecto de sus discípulos, aunque también provoca controversia y llegará a ser objeto de ira y agresión. En torno a esta última pagana, a esta mártir Helena, a esta víctima del terrible fanatismo cristiano, según la describen los creadores de la leyenda moderna, se reúnen no solo discípulos paganos, sino que también hay cristianos y futuros conversos. Dos de sus alumnos, llegarán incluso al episcopado. El camino por el que Hipatia conduce a sus discípulos requiere un gran esfuerzo cognitivo y también la perfección ética. La sabiduría por sí sola no es suficiente. Numerosas fuentes revelan que no dudan en aplicar medidas pedagógicas muy extremas a los alumnos que no quieren entender esa verdad básica. Es conocida la anécdota que nos cuenta el filósofo Damascio. Uno de sus discípulos se enamora de ella, incapaz de controlar sus sentimientos, el joven le confiesa su amor. Hipatia resuelve la situación utilizando un método que a nosotros nos parecería algo traumático. Como símbolo de la materialidad del cuerpo humano, le muestra un paño manchado de sangre menstrual y le dice: esto en realidad es lo que amas, joven, y no la belleza por sí misma. Damascio concluye así el relato. Al joven, la vergüenza y el asombro le provocaron una transformación espiritual. Su autodominio se manifiesta en completa continencia sexual, en su famosa virtud de la castidad, que sin duda alguna refuerza la reputación de santidad difundida por sus discípulos. Hipatia conserva la virginidad hasta el final de sus días. Siempre se comporta con moderación, practica el ascetismo en la vida cotidiana y mantiene compostura siempre en todas las ocasiones. En el terreno de la filosofía podemos situar a Hipatia dentro de la escuela neoplatónica, pero además Hipatia imparte matemáticas y astronomía. De todas las ciencias matemáticas que ella considera auxiliares del conocimiento metafísico, Hipatia coloca la astronomía en el lugar más alto. Además de sus clases a un reducido círculo de iniciados, también pronuncia conferencias para un público más amplio fuera de su casa. Su círculo, es triste pero es así, excluye a las mujeres. Por otra parte, ni Hipatia ni sus amigos de buena familia intervienen en beneficio de personas de estratos sociales inferiores. Los discípulos de Hipatia nunca pierden ese sentimiento de superioridad. De los estudios matemáticos de Hipatia solo se conservan los títulos. Sabemos que realiza comentarios de la aritmética de Diofanto, uno de sus matemáticos favoritos, que dio un impulso decisivo al álgebra con la creación de unos signos matemáticos que simplificaban y agilizaban las operaciones y los cálculos. También se interesa por Apolonio, ya que la geometría de las figuras cónicas introducida por este le resultaba crucial para el posicionamiento de los cuerpos celestes. Junto a su padre Teón analiza en profundidad el Almagesto, la obra magna de Ptolomeo, que fue el primer tratado matemático que dio una explicación completa, detallada y cuantitativa de los movimientos celestes. En el tercero de los libros del Almagesto aparece la siguiente referencia: Comentario de Teón de Alejandría al tercer libro del sistema matemático de Ptolomeo, edición controlada por la filósofa Hipatia, mi hija. Resulta difícil determinar si se limitó a una revisión conjunta o Hipatia realizó nuevas y personales aportaciones. Dos hombres constituyen figuras clave que conducirán a la muerte a la filósofa. Por un lado está el prefecto imperial, el representante del emperador en Alejandría, Orestes. Orestes, convertido al cristianismo, mostraba una actitud de tolerancia con los grupos no cristianos de la ciudad y frecuentaba las conferencias de Hipatia, a la que admiraba y consultaba sobre cuestiones municipales y políticas. El propio Orestes se había bautizado como cristiano. Por otro lado está Cirilo, elegido como obispo de Alejandría en el 412 después de Cristo. A partir de ese momento, la situación se radicaliza en Alejandría. Los judíos, los paganos y parte de los cristianos se opusieron a su nombramiento por sus ideas intolerantes. Orestes tampoco compartía la visión de Cirilo sobre asuntos religiosos, porque atacaba a todos los colectivos religiosos que no aceptasen el cristianismo impuesto con el pretexto de purificar la fe. Alejandría se sumió en un clima de extrema violencia.
Los asesinatos entre grupos de creencias diferentes se sucedían continuamente. Para Cirilo, la influencia de Hipatia entre los altos cargos de la política imperial y municipal representaba una amenaza. Envidiaba el prestigio social que gozaba la mujer entre las capas sociales altas de Alejandría. Por eso decidió iniciar una campaña de difamación contra ella, presentándola como una bruja peligrosa, entregada a la magia negra, que había embrujado a Orestes para enfrentarlo a los cristianos. La difusión de estas falsedades hizo que el mal ambiente llegase a tal extremo que en marzo del 415 un grupo de cristianos fanáticos, liderados por un tal Pedro, el lector, la sacasen del carruaje en el que viajaba, la dejasen totalmente desnuda, la introdujeran en una iglesia y la mataran brutalmente mutilándola con fragmentos de cerámica. Y finalmente quemasen posteriormente sus restos en las afueras de la ciudad. Su asesinato fue consecuencia, en realidad, del conflicto entre el poder civil entre Orestes y el eclesiástico, entre el poder civil de Orestes y el poder eclesiástico de Cirilo. Fue más que nada un crimen político, más que una confrontación entre paganismo y cristianismo, como se ha presentado tradicionalmente. Cirilo no pagó por este crimen. De hecho, hoy día se le conoce como San Cirilo. Por cierto, si veis la película de Amenábar, Agora, comprobaréis, no quiero hacer spoiler, así que no voy a entrar en muchos detalles, comprobaréis que Amenábar suaviza los últimos momentos de Hipatia, acelerando su muerte en manos de uno de sus esclavos tan compadecido como enamorado de ella. Cuando Hipatia muere, tiene probablemente unos 60 años y no es ya ni mucho menos tan joven y bella como Rachel Weisz, la actriz que la interpreta en la película. Seamos bien pensantes y supongamos que esa licencia artística no estaba motivada por intereses comerciales propios de las empresas cinematográficas, sino que en realidad obedecía a la intención de crear una vinculación entre ciencia y belleza que resultara más atractiva para fomentar el amor por la investigación. Bueno, la figura de Hipatia se ha convertido en un elemento de reivindicación de la presencia femenina en la investigación científica. Y para estimularla desde edades muy tempranas, encontramos cómics e historias ilustradas que acercan a esta eminente mujer a las generaciones más jóvenes. Aquí tenéis uno de esos cómics a los que me refiero. Embellecidas artísticamente o distorsionadas por emociones y prejuicios ideológicos o ninguneadas en el desarrollo de sus tareas, Safo, Aspasia e Hipatia generaron una leyenda que disfrutó de amplia popularidad durante siglos. Y aunque eso dificultó los esfuerzos de los estudiosos para presentar de manera histórica y rigurosa sus biografías, al menos las salvó del olvido y permitió que hoy hayamos podido hablar de ellas. Muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta que yo pueda contestar. Muchísimas gracias. Gracias, María, de verdad. Ha Muy sido bien. realmente interesante. Pero vamos primero a escuchar si hay alguna pregunta. Pueden levantar la mano en el caso de que quieran formularla. Bueno, de momento parece que no se atreve nadie. Me voy a atrever yo, María. Venga, a ver si yo encuentro la respuesta. Bueno, seguro que sí. ¿Hay alguna otra mujer destacada en este ámbito, aparte de las 3 maravillosas mujeres que nos has presentado y que quizá no sean tan conocidas? Porque al final estos 3 nombres sí que nos suenan a casi la mayoría de los que estamos aquí. Sí, de hecho hubo algunas otras mujeres poetas, por ejemplo Erina, contemporánea de Safo, y en cuanto a mujeres científicas, quizá de época tan antigua no, pero ya en la época imperial de la historia de Grecia quizá podamos localizar algunas, ¿no? Pero en general estas son las 3 mujeres cuyos datos nos ha transmitido la historia de manera más abundante. Probablemente hubo más. Hay otros personajes, como por ejemplo Diotima, una mujer a la que venera especialmente Sócrates, pero ni siquiera sabemos si existió realmente o es una invención. Muchísimas gracias. Sí, venga, Juanjo.
Gracias, María, y enhorabuena por tu conferencia. Y dos cuestiones. En cuanto a Safo, según todo lo que nos has contado, a mí no me ha quedado muy claro la idea de la personalidad de esta mujer. Danos tu opinión, que tú que lo has estudiado también, porque con tanto unos que era una cosa, otros que era otra. Es que en realidad ese era el objetivo, que no nos quedara claro. Porque no podemos afirmar una cosa ni su contraria. Los únicos testimonios que tenemos son su poesía. Su poesía es marcadamente homosexual, homoerótica, pero no podemos deducir de ella ni que dirigía una escuela, como han dicho unos, ni que dirigía un culto, un ritual. Es decir, que mi objetivo era presentaros esa maraña de teorías en las que nos perdemos para agarrarnos a lo único que tenemos, su obra, juzgar la belleza de su obra. Pero efectivamente es una poesía de carácter homosexual o homoerótica. Y la otra cuestión, porque me supongo que la película de Ágora la habrás visto como casi todos la hemos visto. ¿Cuál es la realidad de la película y la vida de Hipatia en cuanto a las escenas? Bueno, la película tiene algunas licencias históricas, por ejemplo, aparece la destrucción de la biblioteca, en fin, que fue unos años antes de la muerte de Hipatia. Digamos que la película se concentra todo ese tumulto en unos pocos días, ¿no? Pues yo creo que hay muchas verdades históricas. Quizá la función científica de Hipatia no coincide del todo con lo que sabemos de ella, esa obsesión o ese descubrimiento, esa intuición que ella tiene al final de que la teoría heliocéntrica no puede ser verdadera, pues eso es una licencia artística. Pero, en fin, sí que refleja muy bien esa película el ambiente de crispación que vive la ciudad en el momento de la muerte de Hipatia. Y, por supuesto, el hecho de que Hipatia, cuando muere, no es esta señora. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿alguna cuestión más? ¿Dónde? ¿Usted quiere preguntar algo? ¿cómo? Hola María, buenas tardes. Buenas tardes. Te reencuentro aquí. Yo recibí clases tuyas en la Universidad de la Experiencia. Sí. Un honor. Para mí. Me alegro de verte. Te quería preguntar una cosa. ¿Es fácil encontrar la poesía de la primera que has hablado? ¿Safo? ¿De Safo? Sí. Hay muchas ediciones actuales de la poesía de Safo. Es verdad que muchos poemas están fragmentados porque proceden de papiros que se han encontrado mutilados. Otros están más enteros porque se han conservado en la obra de otros autores que han hecho referencia a estos poemas, pero te puedes pasar por cualquiera de las librerías de Albacete y pedir un libro de poemas de Safo y lo vas a encontrar, afortunadamente. Pues nada, la buscaré porque siento... Sí, te va a gustar, además. Pues mira, que sepas que tus clases eran las que más me gustaban. Oye, pues muchas gracias. O sea, me encantaba oírte. Gracias. Ya había más gente. Gracias. Bueno, hay otra pregunta detrás. Ahora ya nos hemos animado. Muy bien. Bueno, buenas tardes y felicidades por tu conferencia. Gracias. Mira, quería compartir contigo que yo sí que veo, además, son tres mujeres muy distintas, pero sí que veo un nexo en común entre las tres, que es sobre todo la brillantez, sí, cada una en su materia. Entonces, lo que sí me refleja a veces esa animaversión de los distintos sectores masculinos que están cerca de ellas es, creo, un sentimiento de envidia de todo el sector masculino. ¿Por qué? Porque brillaban más que el propio sector masculino en muchos casos y eso no interesaba. Entonces, ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista de haber investigado más sobre el tema? Bueno. ¿Realmente ahí los hombres les tenían miedo a estas mujeres por su brillantez? Bueno, estoy de acuerdo contigo en que tenían que ser especialmente brillantes porque si han sobrevivido hasta nuestros tiempos tuvieron que brillar infinitamente más que otros pensadores o artistas
cuya obra conservamos. El problema de aplicar estos términos, porque tú me estás hablando directamente de machismo, ¿no?, en esta época, es que realmente yo creo que muchos de los hombres no eran conscientes de que las mujeres eran seres humanos con los mismos derechos y las mismas capacidades que ellos. Ese es el problema, que muchos de esos hombres, aparte de tener miedo a estas mujeres, porque efectivamente rompían con el rol que se les asignaba, no eran conscientes de que las mujeres eran seres de pleno derecho y que tenían acceso, deberían tener acceso a la cultura y al arte y a la ciencia. Ese es el problema. Es quizá como si dentro de 2000 años nos acusan porque no dejamos votar a los perros. Te estoy poniendo un ejemplo muy exagerado. Quizá ni ellos mismos eran conscientes de que las mujeres eran seres humanos iguales a ellos. Así de terrible es la historia de la mujer. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Ah, muy bien. Hola, que como has dicho antes, que el último descubrimiento de la obra de Safo fue en 2015, me gustaría saber el contexto en que se 2014. descubrió. Fueron 2 papiros que se encontraron en las arenas del desierto de Egipto. Uno de ellos incluso parece que está dedicado a sus hermanos, a 2 de sus hermanos. Entonces, lo más sorprendente o lo más esperanzador en el tema de Safo es que las arenas del desierto de Egipto siguen conservando papiros y de vez en cuando nos llevamos sorpresas con todos los autores, Homero, con Esquilo, pero es muy probable que sigan apareciendo poemas de Safo porque de hecho parece ser que escribió 9 libros, hasta 9 libros de poemas. Y lo que conservamos, si hoy compras el libro o lo compras mañana, verás que son unos poquitos poemas. Entonces, el último hallazgo ha sido en 2014, pero no se descarta que en cualquier momento Egipto nos vuelva a dar una sorpresa y aparezca fragmentos de poemas de Safo. Es un capítulo que no está cerrado todavía. Gracias. ¿Hay más preguntas? Creo que no, ¿verdad? Que no se me escape nadie. No. Bueno, pues vamos a pedir a Juanjo que nos acompañe en el escenario. María, si puedes quitarte el micrófono y colocarte delante. Porque, bueno, ya sabes que en Aluex son muy agradecidos. Y bueno, pues quieren hacerte entrega de este detalle por tu participación en el ciclo de conferencias. Y seguimos avanzando lunes tras lunes en esta temática. Nos vemos el próximo lunes, 31 de marzo. Carmina Belmonte, la conocen, fue alcaldesa de Albacete, es profesora titular de francés en la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha y su conferencia lleva el título Mujer y Política, ayer y hoy. Bueno, les recomendamos que no se la pierdan, seguro que aprendemos muchísimas cosas. Hasta la semana que viene, gracias.